Antioquía 260 después de Cristo. Un platero llamado Marco ha pasado 30 años trabajando el metal. Entiende la plata de la misma manera que un panadero entiende la masa. Conoce su peso, su color, y la leve resistencia que se siente al presionar con la uña una moneda recién acuñada. Esta mañana un comerciante le ha pagado 8 denarios por una semana de trabajo altamente cualificado. Marco sostiene las monedas en la palma de la mano e inmediatamente percibe que algo va mal. Tienen el tamaño adecuado. Llevan el rostro correcto con el perfil del emperador claramente estampado en el anverso. Sin embargo, no se sienten bien, pesan menos de lo que deberían. Muerde una. La superficie es de plata, pero debajo, apenas bajo la piel, hay algo común y mate. Camina hacia el mercado. Un modio de trigo que el año pasado costaba 2 denarios, ahora cuesta 8. El comerciante que lo vende simplemente se encoge de hombros. Él también ha visto esto. Todo el mundo lo ha visto. Las monedas siguen saliendo de la ceca imperial. Cada mes llegan más y cada mes compran un poco menos. Marco tiene un tarro de denarios viejos escondido bajo el suelo de su taller. Son monedas de hace 40 años del reinado de Septimio Severo, que tienen casi un 50% de plata y son lo suficientemente puras como para tintinear al caer sobre la piedra. Esas no las gastará. Esas las guarda. Desconoce la palabra envilecimiento. No sabe que en Roma el tesoro imperial ha estado reduciendo silenciosamente el contenido de plata de cada moneda durante 2 siglos. Solo sabe lo que le dicen sus manos. Gente a la que nunca conocerá, le está quitando algo de forma lenta e invisible, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Ese platero no es solo un personaje histórico. Representa a decenas de miles de personas reales que vivieron exactamente esto, cuyos ahorros mantenidos en la moneda oficial del imperio más poderoso que el mundo jamás había visto, se esfumaron mediante un proceso que la mayoría podía sentir, pero nunca llegar a nombrar. He revisado las pruebas forenses, los registros numismáticos, los papiros del Egipto romano y los datos documentados de precios del trigo, el vino y el trabajo a lo largo de 3 siglos. Lo que Roma hizo con su moneda y lo que eso le hizo a su gente no es lo que la mayoría espera. Al final de este video sabrán exactamente cómo ocurrió, quién sobrevivió, qué activos mantuvieron su valor y qué aspecto tiene el patrón antes de que nadie en el poder admita que hay un problema. Comencemos la autopsia. La Roma del siglo I después de Cristo era para los estándares del mundo antiguo algo casi milagroso. Una sola moneda, el denario de plata, circulaba desde Britania hasta Egipto. Un comerciante romano podía recorrer toda la longitud del Mediterráneo con relativa seguridad, pagando comida, alojamiento y bienes con las mismas monedas. Bajo el reinado de Augusto, restaurado a casi un 98% de plata, era la moneda más fiable del mundo. Durante casi 300 años, Roma mantuvo una moneda que era esencialmente lo que pretendía ser. Un denario era un denario. Podías morderlo, pesarlo o fundirlo. La plata estaba allí. Esa consistencia fue la base sobre la que se construyó una red comercial en todo el imperio, sobre la que se redactaron contratos y en la que los soldados confiaron su paga. Luego llegaron las presiones. Hubo guerras en múltiples fronteras, un ejército en expansión que exigía más paga y emperadores que competían por la lealtad mediante gastos fastuosos y espectáculos públicos. Estos eran los costes de mantener un vasto imperio sin los ingresos de nuevas conquistas para cubrirlos. La solución a la que recurrieron los emperadores fue sencilla e invisible: recaudar monedas como impuestos, fundirlas, añadir un poco más de cobre y acuñar nuevas monedas con el mismo valor nominal para pagar las facturas. Comenzó bajo el mandato de Nerón en el año 64 después de Cristo, tras el gran incendio de Roma. Nerón redujo el contenido de plata de casi el 99% a alrededor del 90%. Para el romano medio, el cambio fue apenas perceptible. Las monedas parecían iguales y el retrato del emperador era el mismo. Se aceptaban por el mismo valor nominal, pero los cambistas se dieron cuenta. Los comerciantes que manejaban miles de monedas se dieron cuenta.
Y lo que es más importante, como registró el historiador Tácito, las tribus germánicas del otro lado de la frontera también se dieron cuenta. Empezaron a solicitar específicamente monedas romanas antiguas, los denarios más puros, como pago por el comercio. Comprendieron instintivamente que no todos los denarios eran iguales. Una vez abierta la puerta al envilecimiento, resultó imposible cerrarla. Emperador tras emperador redujo aún más el contenido de plata, siempre con una razón plausible: campañas militares, ayuda contra la peste o defensas fronterizas. Cada envilecimiento individual era lo suficientemente pequeño como para ser racionalizado. Cada emperador podía decirse a sí mismo que su ajuste era menor y necesario. Colectivamente fueron catastróficos. En la época de Septimio Severo, hacia el año 200, el denario tenía un 50% de plata. En la década de 260 estaba por debajo del 5%. He aquí el detalle crucial: cuando Nerón envileció la moneda, los precios no subieron inmediatamente. El ajuste llevó tiempo, a veces años, a veces una década. Este desfase hizo que el envilecimiento fuera políticamente irresistible. Un emperador podía devaluar hoy y disfrutar del beneficio a corto plazo, mientras que sus sucesores heredarían la inflación. Una medida de trigo que costaba 6 dracmas en el Egipto romano, en el siglo I después de Cristo, había subido a 200 dracmas para el año 276. Eso supone una inflación de más del 3000% en aproximadamente 2 siglos. Y entonces llegó el siglo III. Lo ocurrido entre los años 235 y 284 después de Cristo se registra como la crisis del siglo III. En ese periodo de 50 años, más de 50 hombres diferentes reclamaron el título de emperador. La mayoría eran comandantes militares proclamados por sus propias tropas, y la mayoría fueron asesinados por esas mismas tropas cuando aparecía un rival más rico. El reinado medio duraba menos de 2 años. Cada nuevo emperador se enfrentaba al mismo problema inmediato: necesitaba dinero para pagar el donativo de ascenso, el regalo que esperaba cada soldado, cada vez que un nuevo emperador tomaba el poder. Sin él, la lealtad era incierta. La solución era siempre la misma: envilecer la moneda. El contenido de plata del denario se desplomó del 50% a menos del 5% en una sola generación. Para el reinado de Galieno, en la década de 260, las monedas eran núcleos de bronce con un fino baño de plata. Ese baño se desgastaba a las pocas semanas de circulación. Para el año 268, el contenido de plata había caído a la mitad del 1%. La moneda era de plata solo de nombre. Los efectos ya no eran graduales. Los precios en algunas partes del imperio subieron cerca de 1000% en una sola generación. Los soldados exigían pagas más altas porque sus monedas compraban menos, lo que significaba que los emperadores las envilecían más para satisfacer esas demandas, lo que hacía subir los precios aún más. El ciclo se retroalimentaba hasta que se dejó de confiar en la moneda, ¿no? En Lioma, en las provincias, los comerciantes empezaron a rechazar por completo las monedas imperiales, exigiendo monedas antiguas con el contenido de plata intacto, aceptando solo oro o volviendo al trueque. La vasta red comercial interna de Roma, que había movido mercancías desde Britania hasta Egipto con relativa seguridad, empezó a fragmentarse. Los caminos se volvieron peligrosos. Los comerciantes se quedaron en casa. La economía interconectada de la Pax Romana se disolvió región por región, en algo más pequeño, más local y más desesperado. Esto era legible décadas antes de que llegara lo peor. La dirección del envilecimiento nunca se invirtió más que durante un breve reinado. Cada emperador que prometía una reforma monetaria continuaba silenciosamente con la política cuando aumentaba la presión fiscal. La tendencia era visible para cualquiera que pesara las monedas, comparara los precios año tras año, o simplemente prestara atención a lo que compraban sus ahorros hoy frente a lo que compraban hace 5 años. El platero Marco, sosteniendo sus monedas envilecidas y comparándolas con las más antiguas bajo su suelo, ya estaba leyendo la señal. Simplemente no sabía qué hacer con ella. Permítanme ofrecerles el desglose forense.
3 cosas sobrevivieron al colapso monetario romano, y 3 no. La tierra productiva bajo control personal directo fue el activo más duradero durante toda la crisis. Cuando las redes comerciales colapsaron y el denario perdió su valor, los alimentos se convirtieron en la unidad fundamental de valor. El terrateniente que podía cultivar trigo y olivos en su propia finca, procesarlos con sus propios trabajadores y comerciar localmente con los vecinos cercanos, no necesitaba la moneda para funcionar. Los historiadores han documentado cómo durante la crisis del siglo III, los grandes terratenientes de las provincias occidentales dejaron gradualmente de exportar cultivos comerciales por dinero y pasaron a la subsistencia y al trueque local. No se trataba de una filosofía, era una adaptación. La finca autosuficiente fue lo que sustituyó a la red comercial imperial a medida que ésta se disolvía. El oro físico y las monedas de plata más antiguas y puras fuera del sistema institucional también sobrevivieron. La élite romana comprendió instintivamente lo que los economistas llamarían más tarde la ley de Gresham. Cuando 2 monedas tienen el mismo valor nominal pero diferente valor intrínseco, la gente gasta la peor y atesora la mejor. Los denarios antiguos con mayor contenido de plata desaparecieron de la circulación a medida que la gente los guardaba y gastaba los nuevos envilecidos. Las monedas de áureo de oro envilecidas, con menos agresividad que las de plata, conservaron su valor real frente al colapso del denario. A mediados del siglo III, los valores se calculaban en oro. La relación entre el oro y los denarios de plata, que había sido de 25 a 1 bajo Augusto, llegó a 1000 a 1 en la década de 260. Los que poseían oro medían su riqueza en algo que se mantenía. Los que poseían denarios envilecidos vieron cómo se erosionaban sus ahorros. Observen lo que exigían los mercenarios bárbaros. Los emperadores dependían cada vez más de las tribus germánicas para llenar las filas del ejército y estos guerreros insistían en que se les pagara en oro, no en denarios. Sus instintos financieros estaban más calibrados que los de muchos ciudadanos romanos. Comprendían que el valor nominal del denario era una promesa de una institución con un historial que podían evaluar. Por último, sobrevivieron las habilidades prácticas y las relaciones comunitarias locales. El colapso del comercio a larga distancia hizo que la gente recurriera a lo que existía a poca distancia a pie. El artesano, el agricultor, el médico, el constructor, eran personas cuyo valor era inmediato y local, y no podía verse mermado por la inflación. Las regiones que mejor aguantaron durante la crisis, entre ellas Egipto y partes del norte de África, mantuvieron economías locales funcionales, que operaban en gran medida al margen de la moneda imperial devaluada. Intercambiaban bienes, organizaban el trabajo y registraban las deudas a través de relaciones sociales, no a través de la infraestructura monetaria imperial. Ahora bien, ¿qué se redujo a cero? Los ahorros en efectivo mantenidos en denarios. Las matemáticas son brutales. Un ciudadano romano que en el año 150 tenía 100 denarios de ahorros, poseía monedas que eran aproximadamente un 75% de plata. Un ciudadano romano que tuviera esos mismos 100 denarios, en el año 270, poseía monedas que apenas tenían un 2% de plata. El valor nominal no había cambiado, pero el poder adquisitivo había desaparecido. El gobierno había transferido riqueza de los ahorradores a sí mismo de forma incremental a lo largo de un siglo, mediante un mecanismo que la mayoría de los ciudadanos podían intuir pero nunca llegar a nombrar. El comercio urbano que dependía de la red comercial de todo el imperio también fracasó. Las grandes ciudades comerciales de Roma necesitaban carreteras seguras, una moneda fiable y cadenas de suministro en todo el imperio para funcionar. Cuando las 3 fallaron, las poblaciones urbanas cayeron drásticamente. La gente abandonó las ciudades para ir al campo en busca de comida y protección. El historiador Henry Moss describió la red comercial de Roma anterior a la crisis como algo sin precedentes en la historia anterior, que no se repitió durante siglos después. No sobrevivió al envilecimiento de la moneda que la mantenía unida. Cada promesa financiera denominada en denarios, contratos gubernamentales, derechos de pensión, obligaciones de deuda,
perdió su valor real de forma proporcional. El gobierno seguía respetando el valor nominal, pero este no significaba casi nada. La experiencia romana no pertenece solo a Roma. El mecanismo es el mismo que ha aparecido en todas las sociedades que han separado su moneda de un ancla sólida y se han enfrentado después a la presión fiscal para envilecerla. El patrón es constante. El gobierno se enfrenta a costes que no puede cubrir mediante impuestos o ingresos reales. Subir los impuestos directamente es políticamente peligroso. El camino más fácil es ampliar silenciosamente la oferta monetaria, ya sea reduciendo el contenido de plata o por otros medios. La primera expansión es en gran medida invisible. La segunda lo es menos. Para cuando la gente común siente los efectos, ya hay años o décadas de esa política integrados en el sistema. El denario romano era la moneda de reserva del mundo antiguo. Era el dólar de su época. Durante 3 siglos, mantuvo su valor con una disciplina notable. Luego se acumularon las presiones fiscales, falló la disciplina institucional y comenzó el envilecimiento. Empezó con menos del 10% y terminó con la desaparición del 98%. El proceso llevó 2 siglos. El colapso final llevó una generación. El historiador Kevin Butcher, al escribir sobre el envilecimiento de la moneda romana, describió la etapa final en términos que podrían aplicarse a casi cualquier colapso monetario. La moneda había sido llevada hasta el punto del frenesí. Al final, ni siquiera el Estado que había creado la política podía utilizarla. Lo que sustituyó al sistema monetario no fue una reforma. Fue una reorganización de la sociedad en torno a las estructuras que habían sobrevivido porque no dependían de la moneda. El registro forense romano señala 4 cosas que preservaron la riqueza a través de un envilecimiento que duró 2 siglos y destruyó el sistema monetario del imperio más poderoso de la historia de la humanidad. Primero, la tierra productiva o la capacidad alimentaria bajo su control personal directo. No la exposición financiera a las materias primas agrícolas, sino la capacidad productiva real que funciona, independientemente de lo que haga la moneda. Los terratenientes que superaron la crisis del siglo III con relativa estabilidad se alejaron de la dependencia de los cultivos comerciales antes de que la red se colapsara a su alrededor. La adaptación funcionó mejor para quienes se movieron pronto. Segundo, el oro físico y la plata de alta calidad mantenidos fuera del sistema institucional, no derechos sobre metales preciosos en papel, ni cuentas denominadas en metales preciosos, sino metal físico, que se posee directamente. Los ciudadanos romanos que preservaron la riqueza real fueron los que atesoraron monedas puras y antiguas, mientras gastaban las nuevas envilecidas para las transacciones diarias. El oro no podía acuñarse por decreto. Tercero, habilidades prácticas con valor local inmediato. El médico, el molinero, el cantero. El agricultor, las personas que mejor salieron paradas, fueron aquellas cuyo valor se expresaba en lo que podían hacer, no en lo que decía el saldo de su cuenta. Independientemente de lo que un gobierno haga con la moneda, la persona que puede reparar un tejado, tratar una herida o cultivar alimentos, conserva algo inalcanzable. Cuarto, la comunidad y las relaciones locales construidas antes de ser necesarias. Las regiones que mantuvieron una mayor estabilidad fueron aquellas con la infraestructura local preexistente más fuerte. Cuando la red comercial de larga distancia colapsó, lo que la sustituyó fue lo que existía a nivel local. A las comunidades con esas relaciones ya establecidas, les fue mejor que a las que dependían enteramente del sistema imperial. Lo que brilla por su ausencia en esta lista es cualquier cosa que requiera que el sistema monetario imperial siga siendo funcional y fiable. El denario era la moneda de reserva de su mundo. Había sido estable y fiable durante 3 siglos y luego dejó de serlo. Las personas que se habían posicionado para sobrevivir sin ella lo hicieron. Las personas que asumieron que seguiría siendo lo que siempre había sido, descubrieron tras décadas de lenta erosión que no sería así. Marco el platero cerrará esto. Está de vuelta en su taller 2 décadas después de aquella mañana en el mercado. La crisis se ha profundizado. El emperador ha cambiado 3 veces este año. Las monedas que salen de la ceca imperial apenas tienen plata, un núcleo de bronce
con una superficie que brilla brevemente a la luz y luego se apaga. Su taller sigue funcionando. Todavía tiene clientes, pero ahora le pagan en grano o en monedas antiguas, de su propio suministro que pone en circulación con cuidado de una en una o de dos en dos, guardando el resto bajo el suelo. No entendía la teoría monetaria. No predijo la crisis del siglo III. Simplemente prestó atención a lo que le decían sus manos. Conservó activos que no dependían de las promesas del gobierno. Entabló relaciones con los agricultores y comerciantes cercanos y siguió trabajando. El dinero del imperio colapsó. El taller del platero, no. La pregunta que la historia siempre plantea no es si una moneda se envilecerá. La respuesta a eso en todas las grandes civilizaciones que han separado su dinero de un ancla sólida ha sido notablemente consistente. La pregunta es solo si estás posicionado antes de que las monedas de tu bolsillo pesen menos de lo que solían pesar. Si este análisis forense ha cambiado tu forma de ver el dinero que tienes en el bolsillo y la historia de los imperios caídos, suscríbete y dale a me gusta a este video. Estamos desenterrando las verdades económicas que han sido enterradas por el tiempo y la política. Protege tu futuro comprendiendo el pasado. La próxima investigación en los archivos de la historia se abrirá pronto. Construye tu disciplina antes de que el mundo la exija.